como mínimo para ciertos trabajos que había en esa época. Correcto, hay una lista de precios. A ver, ¿y qué les ha parecido? El contexto. El documento es del año 301 después de Cristo. Tiene 18 siglos de antigüedad. A ver, ¿qué opina Vicky? Mm. Levantó la mano José Miguel Velasco. Sí, quería hacer un comentario. Me parece una narrativa de lo que ha sucedido en ese momento y también es tipo una lectura de conciencia para las personas de esa época, a lo que he leído. Muy bien. ¿Alguien más? Tomás Ticona. Dicen, buenas noches. Eh, a lo que he leído, dicen, acá el Estado coloca a sus productos ciertos montos, bueno, importes que no excedan para, para que estos, o sea, no quiere que acapare todos, no quiere que vendan todos el mismo producto. ¿Por qué? Porque unos venderían más caro y otros más barato. O sea, el Estado quiere que haya una línea recta, digamos, ¿no? De los precios. Eso entendí, Lisa. Muy bien, Tomás. Trasládenlo al 2021. Imaginen que hay una lista de precios. Aspirinas, barbijos, antibióticos, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con el edicto de precios? Fue un completo fracaso. Desaparecieron los productos y, como he mencionado en otras oportunidades, surgió el mercado negro. O sea, esta medida de controlar el precio, que parece ser útil y es manejada políticamente, económicamente no resulta. Llevamos más de 4.000 años haciendo los mismos errores. ¿Qué pasó cuando se establece precios en medicamentos? Los medicamentos desaparecieron. Entonces, como les decía, las leyes económicas no se pueden derogar, como no se puede derogar la ley de la gravedad, ¿ya? Entonces, para finalizar esta parte, el edicto de precios de Diocleciano es el antecedente más antiguo de estrategia de control de precios, donde se fijan, ¿no es cierto?, techos para los mismos y el costo también de la mano de obra, pero no funcionó. Ahora la pregunta es, ¿por qué se sigue controlando los precios hoy en día? A ver, Joel, Omar, Iván, responda. Muy bien, hay diferencias regionales económicas. Eso se estudia en una materia que se llama desarrollo regional. Y bueno, podemos hablar de un precio general. ¿Tiene chance de imponerse? Digamos, se decreta, el almuerzo es 10 bolivianos en toda Bolivia. ¿Tendrá sentido esto? No, licenciado. No, dice, no.
¿Por Vale, qué? en algunas partes y otras partes no. Sería macanudo decir, casera, no me puedes cobrar más de 10 pesos, pero las caseras van a hacer caso, sabiendo que en cada región hay diferentes platillos, diferentes costos de transporte que afectan, ¿no es cierto?, al consumidor final. No se puede hablar efectivamente de un control de precios y eso tiene que ver mucho con la parte monetaria. No podemos pretender controlar, porque si pretendemos hacerlo, significa que sabemos todas las respuestas y no las tenemos todas. Muy bien, para cerrar esta parte, anótense. En este primer tema se ha comprendido la importancia que tiene entender el concepto de dinero como una construcción vinculada a ciertas mercancías elegidas o designadas como dinero. El propósito es reflexionar sobre el origen del dinero, porque a partir de entender qué es el dinero y qué instituciones lo manejan, se puede entender cómo surgen las crisis económicas. Entonces, para cerrar este primer tema, hemos comprendido la complejidad de la historia monetaria y hemos comprendido la interrelación que tiene con la política. Para profundizar en este primer tema, se debe estudiar pensamiento económico e historia económica. Muy bien. ¿Preguntas o dudas? Adelante. Es una acción deliberada del sector político. En realidad, lo que debería enseñarse en colegios, además de las materias básicas, son nociones de economía. Porque la población es manipulada ante el pedido y la angustia de ver que los precios suben. Pero el precio no se puede contener porque los precios, les decía en la otra clase, surgen del intercambio voluntario, un mercado no intervenido. Esos son los verdaderos precios, porque si hay subsidios, las decisiones de empresarios, de consumidores, se ven distorsionadas. En otras palabras, hay precios artificiales y eso lleva a equivocarse. Remítanse a las pruebas empíricas, así como se decretó un control de precios para la aspirina desapareció en el mercado y muchos medicamentos. ¿Alguna consulta más? ¿Dicen algún texto de apoyo para poder profundizar un poquito en el tema? ¿De historia de la moneda? De la materia, por favor, a todos los temas, ¿hay algún texto en especial que podamos usar o conseguir? Les recomiendo entre a la plataforma Moodle de la universidad. Ahí está la bibliografía y les voy a ir subiendo textos conforme avancemos los temas. Ok, Licen, es que nos ha estado pasando algunos artículos o pequeñas narraciones que no me parecen mucho parte de avance, más de análisis y opinión. Me gustaría algo más, un poco más teórico acerca de la materia en sí.
Muy buena su intervención. Vea el contenido analítico de la materia, que es uno muy fresco y actualizable. Esos temas no están contenidos en ningún texto que existe en el mercado. Y la ventaja está que se puede ligar y actualizar en función del contexto. Es decir, no tenemos en la materia un libro de texto, a eso me refiero. Ya, listo, muchas gracias. Sin embargo, es necesario que ustedes cuestionen o interpelen el rol del docente, porque así crecemos, ¿de acuerdo? En las explicaciones, así entendemos el porqué. La materia de teoría monetaria no es una materia memorística, sino es una materia analítica, porque necesitamos saber qué decisiones tomar. Las corrientes de pensamiento económico dan recetas que se memorizan. En cambio, el ingeniero comercial precisa orientarse conociendo esas recetas. Entonces, de esa forma se estructura el contenido y el avance en la materia, ¿vale? Pero siempre estoy abierto a sus comentarios, a sus aportes para mejorar lo que estamos haciendo, ¿vale? Licenciado, Sí, eh, una consulta con el ejemplo que nos estaba dando sobre lo que aconteció hace poco sobre los medicamentos. em, ¿Qué hubiera sido, cuál hubiera sido la mejor opción que hubiera realizado el gobierno o las personas adecuadas que tengan que tomar este tipo de decisiones para que los precios no excedan? Porque el precio por medicamento ha subido demasiado, ni siquiera solamente el doble, sino más del doble. Y cuando la población ha pedido que haya un control de los precios, ya no ha habido medicamentos. Entonces, ¿cuál hubiera sido la medida más efectiva? no controlar los precios. Porque ¿por qué suben Claro, los precios? A ver, ¿quién pero me me dice por qué? refiero Porque sube la porque demanda. a mayor, exacto, porque sube la No demanda, solamente pero me aquello. refiero, Siga, Wendy. Por especulación también, creo yo. ¿A qué se debe la especulación? A que hay una gran demanda y del otro lado, ¿qué hay? Oferta fija. Continúe, Wendy. perdón, licenciado. No, o sea, me refería, como usted ya nos ha explicado, que controlar los precios hace que el producto en sí desaparezca, pero ¿qué se podría haber hecho para que el precio no sea tan inaccesible? Porque ya no se, o sea, mucha gente tengo entendido que no podía acceder a los medicamentos antes de que suban los precios, o sea, a eso me refiero. No intervenir el mercado de medicamentos. Porque, ¿qué pasa? Al principio, con el susto, muchas personas adquirieron barbijos o antibióticos o los medicamentos que se iban poniendo de moda por pánico. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco voy a comprar como consumidor 20 cajas de barbijos. O sea, yo tengo un límite, por más que esté asustado, ¿sí? Y yo, si hallo satisfacción en el mercado, ya no vuelvo a comprar más. El problema está cuando se impone un precio y la oferta permanece fija, naturalmente es un aliciente para lo que dicen especular. Y de otra parte, que tampoco existían en el mundo barbijos o medicamentos, porque los compraron
en grandes cantidades Estados Unidos, Alemania y los países más ricos, primero agotaron la producción de los laboratorios. Y no había en el mundo más que saldos. Por eso es que los precios se dispararon a nivel mundial, no solamente en Bolivia. Claro que sí, es evidente el tema especulativo, pero no es el determinante. No es que sean malas personas que están lucrando con la salud. Es que hay escasez. Y la escasez, frente a una oferta limitada, desencadena esta alza de precios. Ahora los precios están normales, ¿sí o no? Sí, incluso han disminuido bastante. Sí, Más el ofertante ibuprofeno todavía. está a 50 centavos en el alto. Sí. Sí, evidentemente es así, Lizan. Como... Bueno, es que hay que analizar. Por eso les digo, en la materia están orientados los temas de forma analítica, porque las historias que nos vienen a contar en el mainstream de la economía, pues terminan en desastres, como van a ver más adelante. Ya entonces siempre dar la información y reflexionar. Eso es lo importante. Muy bien, colocamos como tema número 2. Disculpe, antes de continuar, ¿Sí? por los análisis que estamos haciendo, no sé si estoy bien, pero me parece que por lo que a mi entender, tendríamos que primero identificar en qué tipo de mercado estamos, ¿no? Porque ahorita el análisis de los medicamentos que hacíamos, lo que yo veo, nos da la señal de que estamos en un mercado de competencia perfecta, en donde el precio lo pone el mercado. Si hay más demanda, la oferta evidentemente va a ser más cara, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien. ¿Me puede corregir, por favor? Claro que sí. El modelo de competencia perfecta no existe. Es un invento de la escuela neoclásica. En la competencia perfecta hay un número muy grande de compradores y vendedores, y entre ellos se fija el precio. No hay modelo de competencia perfecta en los medicamentos, porque una cosa son las farmacias que venden al detalle y otras son las cadenas farmacéuticas. O sea, no juegan en igualdad de circunstancias. Los supermercados, cuando compran a los laboratorios, por decirles 1000 cajas de un medicamento, el laboratorio les regala 50. Y ese regalo lo pueden trasladar a precios bajos. Por eso en las cadenas de farmacia se puede encontrar a veces precios competitivos y más caro en las farmacias de barrio, ¿me entienden? Entonces, no es modelo de competencia perfecta, ese es un modelo teórico, no real. Lo ideal es que haya competencia, que ese es otro principio, pero cuando hablamos de si es un modelo de competencia perfecta, no, pues no es así, ¿verdad? Porque en ese modelo nadie se sale con la suya. En cambio, en el modelo actual, dependiendo del tipo de mercado, los que manejan grandes volúmenes sí se salen con la suya. ¿Se ha entendido? Sí, pero lo que he podido percibir es que no solo las cadenas farmacéuticas tenían los medicamentos. Habían personas independientes que se han dado modo de conseguirlos y venderlos por redes sociales, por Facebook, por ejemplo, y que lo vendían al mismo precio, incluso más caro que en las cadenas farmacéuticas, lo cual les generaba ganancias extraordinarias en realidad. Y como que cualquiera podía conseguir el medicamento y venderlo. En realidad no era cualquiera, sino que provenía posiblemente de estas mismas cadenas que daban a personas y estas hacían el juego del mercado negro, ¿ya? Les contaré una historia muy antigua de los discos pirata, que resulta que de la empresa que legalmente traía los discos de Estados Unidos originales, ella les daba a los piratas.
Entonces, la empresa que hacía la piratería era la empresa que traía los discos originales, ganaba 2 manos. Ese es un mercado real. ¿Se entiende? Sí, licenciado, se entiende. Sí, Lice. Muy bien, entonces colocan tema número 2. Fundamentación y papel en la economía. ¿Puedes repetir el título, por favor? Fundamentación y papel en la economía. Gracias, Lee. Como primer punto, vamos a arrancar con la definición de política monetaria. Quiero que examinen para ello lo que voy a compartir en su pantalla. Entonces, lo que están viendo es la política monetaria en sus dos versiones, expansiva y contractiva. En el lado izquierdo, la política expansiva implica inyectar dinero a la economía. ¿Cuál es la institución que hace esto? Es una sola, el Banco Central, que tiene el monopolio de la emisión de dinero. ¿Cuál es el lado negativo de la política expansiva? Vean abajo. El incremento en los precios, la inflación, a causa de mayor cantidad de dinero. ¿Qué ocurre a la derecha? En la flecha amarilla se representa la política monetaria contractiva, que significa retirar dinero de la economía. ¿Cómo se hace esto? Con operaciones de mercado abierto, es decir, el Banco Central entrega papeles llamados bonos a los bancos comerciales y estos le dan dinero al Banco Central y ese dinero se almacena, se saca dinero de circulación. ¿Cuál es el lado negativo de esa política? La deflación. Aquí está con rojo, la caída en el nivel de los precios. Por si acaso, anótense, no existe una política monetaria que sea simultáneamente expansiva o contractiva. Es decir, o es expansiva o es contractiva. No hay término medio. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Sí, Lice, acerca de los bonos ¿cómo funcionan esos bonos que el Banco Central emitiría a los bancos? Sucede que emite instrumentos de deuda, Banco Central, que promete pagar un interés específico al tenedor del bono, al comprador.
es un pequeño incentivo para que ya sea una persona natural o una institución bancaria entregue dinero. Por decir, el Banco Central emite bonos por valor de 100 millones de dólares, pagando un interés del 2% anual. Entonces, los bancos reciben esos papeles, esos bonos, y entregan su dinero, los 100 millones, esperando que en 6 meses o en el plazo que figure el bono, les restituyen el dinero y les pagan el interés. De esa forma se saca dinero. ¿Quedó claro? Dicen, y entonces los bonos que emite el Banco Central a fin de año, para Navidad, pues ser más específico, igual es para sacar dinero del mercado, tal vez para evitar una inflación por la Navidad más que todo. A ver, el bono BCB directo es el que tiene más plazo, ¿no? Es más de 365 días y el que paga más tasa de interés. La idea de un bono es esa, retirar dinero. Usted lo ha planteado de forma muy interesante. Puede ser con la intención de prevenir que suban los precios, pero eso lo vamos a diagnosticar en base a datos, ¿ya? En principio, tiene que entenderse la idea. Imaginen un globo que están inflando. Cuando ustedes están inyectando aire, es la política monetaria expansiva. El globo crece. Pero ¿qué pasa si el globo crece demasiado? Estalla. Y estalla la inflación, que puede volverse una hiperinflación, ¿ya? Y a la vez, ¿qué ocurre cuando ustedes han inflado el globo y lo sueltan? Se desinfla, ¿correcto? Eso vendría a ser la deflación. Sigamos Perdón, entonces. Sí, adelante. licenciado, y con el tema de la política de sacar el dinero de circulación, eh, por lo que veo, cuando emite bonos el Banco Central, el dinero que se va a pagar después de que el tiempo, o sea, el tiempo de los bonos acabe, no va a generar una inflación aún más grande. Una inflación más grande. Vuelva a contextualizar, por favor. Es decir, el banco emite los bonos y con esta acción saca dinero de circulación, ¿no? A través de sus bonos que van a ser comprados por los bancos privados. Pero mi pregunta es, una vez que el tiempo de, o sea, una vez que los bancos privados quieran recoger el dinero que han invertido, ¿esto no va a generar una inflación aún más grande? Genera un problema de deuda, pero no de inflación, porque la inflación, como se define, es el incremento sostenido y generalizado en el nivel promedio de los precios. Naturalmente que se va a tener que imprimir dinero, ¿no es cierto? Usted se ha dado cuenta, para pagarle a los bancos, devolverle el dinero y el interés. Significa que crece la masa monetaria. Eso es verdad. Pero la idea de la política monetaria es alternativamente ensayar a introducir y a extraer dinero. ¿Se han fijado la señal de celular, que son dos triángulos, ¿no es cierto? En sus celulares, cuando hay buena señal, están los dos activos, ¿sí? Cuando hay mala señal, se pierde. Más o menos se tiene que alternar expansiva y contractiva, ¿ya? Para que haya estabilidad. ¿Me han entendido? Como la estabilidad de la señal del celular. Política expansiva, introducir dinero. Política contractiva, retirar. Hay que balancear ambas, ¿vale? Está bien, licenciado. Anotan entonces. La política monetaria es cortoplacista. La política monetaria es cortoplacista.
Sin Perdón, embargo, ¿cortoplacista o cortoplacista? de corto plazo. Sin embargo, anotan, existe un rezago para que se sientan sus efectos en la actividad económica. Es un rezago variable que puede tardar de 6 meses a un año. Perdón, licenciado, ¿puedes repetir, por favor? El rezago en la política monetaria puede ser variable, tardar de 6 meses a un año en influir en la actividad económica real. Muy bien, si no Dice, no se escucha nada. hay preguntas, Dice, sigue ahí. les escucho, adelante. No se lo escucha bien, dice. Vayan al chat. Al chat, al chat, al chat.